Bueno, muy bien, entonces bienvenidos a todos a nuestra segunda jornada del International Day of Europe, en el marco del mes de Europa, donde acabamos de celebrar el 9 de mayo, el Día de Europa. Quisimos entonces realizar estas jornadas de reflexión sobre dos temas importantes de la agenda hoy en día, ayer con los desafíos regionales en el nuevo cuadro euroatlántico y hoy dedicados a la seguridad externa e interna de la Unión. Una vez más, quien va a moderar el evento va a ser el doctor Filipe Vasconcelos, que ayer ya les presenté, doctor en Relaciones Internacionales, analista internacional en varios medios portugueses e internacionales y profesor de la UAL, la Universidad Autónoma de Lisboa. Por supuesto, invitado de la casa hace más de 10 años, colaborando con nosotros en Universidad Ort. Le dejo la palabra a él para que presente entonces a los oradores del día de hoy. Gracias. Buenas tardes. Una vez más, aquí el segundo día de nuestros International Days, porque puede que ayer alguien no estuviera que esté hoy. Quería agradecer una vez más a la universidad por la invitación y al módulo Jean Monnet por la invitación a organizar estos 2 días de debate. Y si ayer tuvimos una dimensión volcada hacia más a un estudio regional y a conexiones entre dos partes de Europa y con 2 presentaciones muy fuertes, hoy tenemos 3 ponentes, Ana Santos Pinto, Marta Sasdak y Álvaro Alcira Lozano. Yo propondría que fuéramos de lo más general a lo más particular. Marta va a presentar un estudio de caso, por eso empezaríamos por un abordaje más genérico con Ana y con Álvaro. Ana Santos Pinto es profesora en el Departamento de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nova de Lisboa. Es investigadora senior y miembro del Consejo Ejecutivo del Instituto Portugués de Relaciones Internacionales. Entre el 2023, octubre, y el julio de 2024 presidió al grupo de expertos independientes nombrado por el secretario general de la OTAN, que elaboró un informe sobre el enfoque de OTAN hacia la vecindad sur. Entre 2020 y 2024 fue miembro del Consejo de Curadores de la Fundación Luso-Americana de Desarrollo y entre el 2018 y 2019 desempeñó el cargo de viceministra de Defensa Nacional del gobierno portugués. A su vez, Álvaro Lozano es profesor de Derecho Penal en la Universidad Rey Juan Carlos, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por esta misma universidad y máster en Derecho de las Administraciones Públicas. Es doctor en Derecho con mención internacional y director del máster en Derecho Penal Económico, codirector de la Cátedra de Memoria Democrática y miembro del Grupo de Investigación en Libertad, Seguridad y Ciudadanía en el Orden Internacional de la Universidad Rey Juan Carlos. Finalmente, Marta Sasdak, que es doctora en Ciencias Humanas en el área de Lingüística por la Universidad Jagiellónica de Cracovia, en Polonia, licenciada en Letras con especialización en Literatura Comparada y en Lingüística aplicada a la enseñanza del polaco como lengua extranjera por la misma universidad. Recibió el Premio de Excelencia Docente en el 2020 en carreras universitarias de la Facultad de Administración y Ciencias Sociales de la Universidad Ort del Uruguay. O sea, tenemos aquí un panel que ciertamente se va a complementar y será muy relevante y con gran interés. Yo agradezco a los 3. A Ana, que la conozco ya hace algunos años y de quien soy amigo en Portugal, a Álvaro porque aceptó en el mismo instante, aunque no nos conociéramos, el email que le he enviado para participar, porque fue un currículo que era fundamental para esta tarde de trabajo acá, para la dimensión interior de la seguridad europea.
y a Marta Sasdak, por supuesto, también como colega acá de la Universidad Ort, su disponibilidad a participar también en este panel. Muchísimas gracias y paso la palabra a Ana para una intervención que andará en torno a los 30-35 minutos. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a arriesgar a hacer la presentación en castellano porque estudié en España, tengo un conjunto de amigos, de compañeros de trabajo con quien hablo en castellano, entonces voy a arriesgar a hacer esta presentación. Pero antes de más me gustaría de agradecer a Felipe por el convite para hoy estar aquí en conjunto con mis estudiantes de estudios europeos del Mestrado de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nova de Lisboa. Empezamos nuestra sección hace una hora para hablar de constructivismo social, de europeización, cómo las instituciones cambian su comportamiento y las normas ante el contexto. Es exactamente sobre eso que me gustaría de hablar en este día de la celebración National Day of Europe, se lo entendí bien, en la Universidad de Uruguay. Yo trabajo sobre todo sobre seguridad y defensa en el contexto euroatlántico, sea por parte de la Unión Europea, pero también en su relación con los Estados Unidos. Estamos, yo creo, en un momento particularmente sencillo en las relaciones entre, por un lado, los países europeos, pero también el Canadá, y por otro lado, en los Estados Unidos en cuanto al poder que nos habituamos a ver desde el final de la Segunda Guerra Mundial como el pilar central de la arquitectura de seguridad y defensa en Europa y de seguridad internacional. Antes de más, yo creo que es importante hacer, porque voy a hablar en un tema que es en este momento central a las relaciones transatlánticas, a la Unión Europea, al NATO, pero también del punto de vista político y social dentro de las sociedades y las comunidades europeas, que es la cuestión del aumento de la inversión en defensa y cómo este aumento de inversión en defensa puede entrar en tensión con el modelo social europeo y con el proyecto europeo en cuanto a un proyecto de paz. Y por eso me gustaría de hacer dos declaraciones de interés, si quieran, o de presupuesto, de asunciones previas de mi presentación. La primera es que soy una europeísta convicta. Soy por experiencia personal, soy por el fruto de mi actividad, de mi vida profesional, pero sobre todo porque miro al proyecto de integración europea con todas las sus incoherencias. Continúo a creer que es profundamente benéfico para nuestras sociedades a nivel social, político, económico, cultural, en la forma que vemos el mundo y en la convicción que el modelo de organización de sociedades democráticas, abiertas, liberales en los principios y en las normas, lo hacen con que la interacción entre los 27 Estados miembros de la Unión Europea, pero también entre la Unión Europea y el resto del mundo, como en América Latina, en África, América del Norte o en Asia, se basean sobre todo en un entendimiento que es común entre los Estados miembros de la Unión Europea de promoción de un conjunto de valores como la democracia, la libertad, el Estado de Derecho, el respeto por los derechos humanos, por los derechos de las minorías y por la participación libre de los ciudadanos en los procesos políticos. Una segunda asunción previa que me gustaría hacer es que me gusta reflexionar sobre la transformación social y sobre todo sobre la importancia del conocimiento en esta transmisión social de prácticas, de normas, de contestar lo que son los problemas estructurales a las sociedades
pero también la forma como el contexto nos condiciona y nos determina en el entendimiento que hacemos del proyecto como la Unión Europea, pero sobre todo de las relaciones que establecemos con los otros fuera de la Unión Europea. Es por eso que me gustaría de empezar esta reflexión sobre la seguridad y defensa sobre las percepciones el debate actual de defensa europea y una práctica narrativa discursiva de binomio de oposición entre el modelo social europeo, el concepto de bienestar, de desarrollo económico, de calidad de vida, que podrá estar en riesgo si existir una inversión de los procesos políticos que permitirá mayores presupuestos, mayores gastos de defensa, que significan obligatoriamente retirar de los pilares de los derechos sociales y retirar de la componente social y económica de las sociedades. Y eso llevaría a que el aumento de los presupuestos y de los gastos en defensa transformasen el proyecto de Unión Europea como un proyecto de paz, el desarrollo de las sociedades desde el punto de vista social, cultural y político, en un proyecto de guerra, de oposición y de imposición de un dado modelo político. Bueno, si esto se pasa, entonces nos vamos a invertir por completo aquí lo que ha sido hasta hoy, hasta 75 años, la construcción de sociedades y de comunidades políticas democráticas y que partillan entre sí una visión de futuro. Yo creo que hablar de un binomio entre los aumentos de los presupuestos de defensa y la consolidación o la sustentabilidad del modelo social europeo, el no creer que las sociedades europeas sean capaces, tengan los instrumentos que le permitan conciliar y fundamentar sus opciones políticas y al mismo tiempo que hacen la responsabilización de los liderazgos políticos sobre lo que hay que hacer en un contexto de guerra en Europa, pero también en un contexto de politización, de polarización, de euroscepticismo y de crítica profunda al funcionamiento de las sociedades y de las instituciones con gestión tecnocrática de la Unión Europea. Probablemente afuera de la Unión Europea y aquellos que no tienen un contacto tan próximo con las instituciones europeas, hay la idea de que todo se pasa bien, todo funciona, que tenemos reglas que cumplir, que la eficacia y los resultados van a aparecer de una forma clara y de una forma directa, pero eso no es verdad. La verdad es que hay un descontentamiento y muchas veces una frustración en las sociedades europeas, y en el caso de la portuguesa no es excepción, sobre las expectativas que tenemos del proyecto europeo de desarrollo, de calidad de vida, de lo dinero que tenemos para cumplir los proyectos que gustaríamos desde el punto de vista personal y colectivo, y que a lo largo de los últimos 15 años ha sido continuamente interrumpidos, de alguna forma destruidos estas expectativas con sucesivas crisis. Primero la crisis económica y financiera de 2008 a 2010, que ha causado una disrupción social y económica profunda en las sociedades europeas, y la sociedad portuguesa hasta hoy está en un proyecto de recuperación que no es tanto una recuperación económica, pero sobre todo una recuperación social y política. Después tuvimos la crisis migratoria de 2015, con la creación de una narrativa de oposición y de amenaza a lo otro, o que llegaba para trabajar
o que llegaba para procurar un refugio de una persecución política en sus países de origen o de la guerra. Después tuvimos lo Brexit, con un choque de realidad de un Estado miembro importante de la Unión Europea, el Reino Unido, que decidió a post-referendo popular salir del proyecto europeo, donde tememos que el efecto dominó llevaría a que muchos otros Estados miembros hiciesen la misma evaluación y lo que quisiesen a colocar en causa la viabilidad de la integración europea. Después, podría decir por último, pero no, tuvimos la crisis pandémica, con una alteración profunda del punto de vista societal, de la percepción de amenaza, de la percepción de las relaciones, de las relaciones entre los seres humanos individuales y colectivos. Y finalmente, ahora sí, la última crisis que vivimos en Europa, pero que es una crisis muy particular porque tras una memoria de una amenaza existencial europea, que es la amenaza de la guerra en el continente europeo. Las generaciones que hoy tienen las generaciones que tienen ahora menos de 50 años no tienen memoria de lo que es la guerra en el continente europeo. Y la idea de cambio y de transformación causa sentimientos de incertidumbre, de instabilidad, y naturalmente va a crear vagas de euroceticismo, de rejección o de frustración con el proyecto europeo, si este proyecto europeo no conseguir garantizar dos de las percepciones de seguridad más importantes de los individuos y de los grupos en las sociedades europeas. Por un lado, la seguridad física, la seguridad de la amenaza de la guerra y del conflicto bélico, pero sobre todo la seguridad percepcionada, que es una seguridad socioeconómica. Mantener un conflicto en la vicinanza próxima, en la vicinidad próxima de la Unión Europea, es aumentar el potencial del aumento del costo de vida, de la recesión económica, de voltarnos a un periodo de austeridad, y eso todavía está profundamente claro en las sociedades europeas, en la memoria de la década de 2000. Y las respuestas de la Unión Europea son más tecnócratas, presentando planos, presentando instrumentos de financiamiento, creando el ambiente para los Estados miembros poder ir en conjunto en materias de seguridad y defensa, cuando en verdad la defensa es una política de soberanía de los Estados y de soberanía en las relaciones que establecen con otros Estados y con las organizaciones internacionales. Es aquí que entra el elemento más crítico de la noción de estabilidad y de certidumbre que la Unión Europea tenía en las últimas 7 décadas, en los últimos 70 años. Era la convicción profunda que los Estados Unidos de América, que nuestros aliados norteamericanos estarían ahí para nos ayudar, para nos proteger de una guerra, de una dimensión nuclear, de una dimensión de ataque físico, de una dimensión de obstrucción de un principio de la soberanía, que es la integridad territorial. Y los Estados Unidos estuvieran en Europa desde un punto de vista político, desde un punto de vista militar, desde un punto de vista económico, financiero y cultural. Y hoy todos estamos seguros de que esta presencia de los Estados Unidos en la secuencia de lo que fan el posicionamiento de la administración Trump en relación a Rusia, a la guerra en Ucrania, el compromiso con la defensa colectiva de la OTAN, no es claro, no es cierto
que en un momento de necesidad, en caso de ataque a uno de los miembros de la Alianza Atlántica, el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, que consagra la defensa colectiva, significa un ataque a todos es un ataque a uno es un ataque a todos y la respuesta es conjunta. Hoy por hoy no hay unanimidad en que esta respuesta conjunta sea activada en el contexto de todos los estados aliados de la OTAN. Y lo peor es que los estados europeos decidieran a lo largo de las últimas décadas abdicar de su capacidad de autonomía desde el punto de vista militar, pero también desde el punto de vista de las comunicaciones satélites, del desarrollo e innovación tecnológica, de la capacidad de garantizar la libertad de comercio marítimo, de garantizar la seguridad de los cabos submarinos que garanten acceso a Internet, de proyectar la investigación y de desarrollo de tecnologías disruptivas, de inteligencia artificial, de computación cuántica, de robótica, etc. Los estados europeos lo delegaron y lo delegaron probablemente con algún nivel de conciencia y de responsabilidad en los Estados Unidos de América. Y hoy estamos en una corrida contra el tiempo para reconstruir esta capacidad de seguridad y de defensa que no se construye en 5 años y que no tenemos disponible millares de millones de euros para comprar en el mercado las capacidades, los recursos humanos, materiales y también desde el punto de vista del conocimiento que necesitamos para garantizar la seguridad y la defensa europea. Y esta existencia de dos amenazas existenciales en paralelo, por un lado, la idea de orden, de estabilidad, de seguridad que nos daba el pilar atlántico, los Estados Unidos como garantía de una defensa inabalable de las sociedades occidentales, democráticas y liberales. Y por otro lado, una guerra que no solo trae una disrupción en la política, en la convicción de la libertad de autodeterminación, principios políticos liberales de las sociedades europeas, pero sobre todo nos ataca en el modelo de organización social, en lo potencial de desarrollar nuestras sociedades con base en la justicia social, en la equidad y en la libertad de los ciudadanos. Me gustaría terminar esta breve reflexión que hago con vosotros con la idea de la transformación, como dice a poco, de un proyecto de paz a un proyecto de guerra. Yo no creo que las sociedades, que los más jóvenes en las sociedades europeas miren al futuro con la expectativa de permanecer en un conflicto que no contribuye a la afirmación de las sus capacidades próximas, de sus potenciales. Y no me parece que la convicción de economía de guerra o militarización de una lógica tradicional sea compatible con lo que son las ideas y las creencias y las proyecciones de futuro de los jóvenes europeos. Y por eso lo digo que la transformación del proyecto de paz tiene una condicionante, que es la convicción en un modelo político, social y cultural, económico, que es vaciado en la libertad y que es vaciado en lo respeto por un conjunto de normas que las democracias, si las fueran alimentando, las van a hacer perdurar durante mucho tiempo. Y hace un deseo que la sociedad norteamericana y los Estados Unidos continúen a mantenerse con los principios de la democracia que nos habituamos a mirar desde el otro lado de la Atlántico. Muchas gracias. Bueno,
Muito obrigado, Ana, pela tua participação e pela tua intervenção e pelo esforço para falar em espanhol também. Muito obrigado. Filipe, eu não sei se foi sequer perceptível, mas eu juro que eu fiz o meu melhor. Foi, perfectamente, sí, perfectamente. Todos comprendimos, creo que lo que nos has dicho. Y bueno, entonces con Ana vimos ya esta dimensión de la componente exterior, de la componente de los desafíos que están hoy día en el tope de la agenda de la Unión Europea y de los distintos países. Con especial, a semejanza de lo que Raquel Freire ayer nos mencionaba, con este binomio, con esta dicotomía que está muy presente en las reflexiones del actual momento europeo y transatlántico, que es la cuestión de la dicotomía, del dilema entre el social y la defensa, si efectivamente esto es un dilema o tenemos una alternativa a este dilema, que es compatibilizar las dos vertientes. Y después la cuestión, por supuesto, de la presión que vive Europa en los últimos años, en las últimas 2 décadas, con la crisis de las deudas soberanas, el Brexit, la pandemia y ahora con el retorno de la guerra a la dimensión europea. Bueno, al final después abriremos el debate después de las 3 intervenciones, pero ahora vamos a pasar entonces para Álvaro Lozano. Muchísimas gracias, Álvaro. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por la invitación, profesor Filipe. Ha sido un placer poder contactar a través de nuestro amigo en común, el profesor Luis Gordillo, y poder hablar para el público de la Universidad ORT de Uruguay. Y bueno, pues mi experiencia como profesor de Derecho Penal y además con un proyecto relacionado con el espacio de libertad, seguridad y justicia en materia de medio ambiente y varias publicaciones en este ámbito, bueno, pues voy a intentar hacerlo lo más pedagógico posible para que el público comprenda la importancia del espacio de libertad, seguridad y justicia. La profesora Santos, a la que felicito por su brillante exposición, ha hecho una reflexión acerca del espacio, de la seguridad exterior, ¿no? Y ahora nos toca introducirnos en la seguridad interior, ¿no? Obviamente, pongo el mapa que todos ustedes conocen, pero creo que es importante entender que lo que vemos entre Portugal y España o entre España y Francia son líneas ficticias. Esas fronteras no existen en la Unión Europea ya. Es decir, el proyecto de integración europea del que Winston Churchill hablaba en el famoso discurso de la Universidad de Zúrich, que nos llevaba a unos Estados Unidos de Europa, podemos afirmar o podemos estar bastante convencidos de que es una realidad casi 80 años después. Es decir, esa idea de un Estado federal como Estados Unidos y unos pequeños estados con identidades culturales propias y alguna parte de soberanía, pero luego una idea común en muchísimas o en numerosas materias, se ha ido consumando. Eso yo creo que es lo primero que tenemos que entender, y más aún estamos hoy a 13 de mayo, 4 días después de la celebración del 75 aniversario de la declaración de Robert Schuman, ¿no? Es decir, donde el proyecto europeo comienza a andar, aunque este es un proyecto que desde Víctor Hugo lleva fraguándose, ¿no? Y es ese proyecto paneuropeísta, ¿no? Entonces, bueno, esa idea que tenemos de una Europa unida, una Europa común, preservando la paz, esa dimensión exterior, ¿no? También esa paz con terceros estados y propia, que comenzó en el año 1950, 1951, se amplió en el 57, compartiendo distintas políticas y que progresivamente ha ido avanzando, no lo podemos comprender sin el espacio Schengen. Esa libertad de circulación que surge en el año 1986 con el convenio Schengen, esa voluntad, esa idea que tenían los estados europeos de seguir integrando sus políticas
porque no debemos olvidar, ¿no?, que la Unión Europea es una organización internacional de integración, no de cooperación, es de integración de las políticas públicas, nos llevó también a la idea de poder cooperar, de seguir cooperando, de seguir integrando toda esa cuestión relacionada con la libre circulación de bienes, de servicios, de personas, de capital. Eso es un hito para la Unión Europea. Es decir, un ciudadano como yo, que tengo la nacionalidad española y bueno, la nacionalidad europea, poder ir a cualquier universidad portuguesa y lo único que necesito es un número de cuenta bancario para poder trabajar, porque ya tengo los mismos derechos, las mismas obligaciones, ¿no? Esa idea que en el espacio Schengen de la libertad de trabajadores y la libertad de circulación, que ha permitido, aún porque todo ello nos lleva a lo que nos de verdad importa, que es ese sentimiento de ciudadanía europea. O sea, ese sentimiento que, como bien ha explicado la profesora Santos, se basa en una serie de factores que todos tienen un denominador común: libertad, democracia y derechos humanos. Todo ello con el objetivo principal de preservar la paz. Esos son los valores que integran la Unión Europea. Son valores que todos los ciudadanos europeos tenemos que perseguir y que con políticas de integración como en el caso que estamos viendo hoy, que es la seguridad interior, nos ha llevado a sentir un mayor arraigo por ese sentimiento ciudadano europeo, ¿no? Obviamente estamos hablando de Portugal y España, que tienen según los eurobarómetros, tienen uno de los índices más altos de pertenencia a la Unión Europea respecto a otros países, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa idea de una libre circulación en la cual cualquier persona pueda irse a trabajar a otro estado de la Unión o pueda ir de vacaciones solo únicamente con su DNI, con su documento nacional de identidad, sin pasar ningún control fronterizo, porque no hay controles fronterizos, que permite un intercambio más cultural, social, todo ello ha sido uno de los grandes hitos. Puede haber otros, como ha podido ser el mercado económico, la moneda común, o puede haber otros futuros que yo creo que van mucho en la dirección de lo que ha comentado la profesora Santos, ¿no? Es decir, al final esa idea de una defensa común fuera también de la OTAN, ¿no? Ese ejército europeo, parte de la PESC, pero el espacio Schengen, que tiene muchísimas bondades, también tenía una serie de retos. No podemos obviar que si yo me puedo desplazar de un estado a otro sin controles interiores, también eso provoca una serie de retos. Y entonces, antes del espacio de libertad, seguridad y justicia, se crea esta idea de justicia y asuntos de interior, que es los pilares, los famosos pilares de la Unión Europea, que en el año 1992, ¿no?, el Tratado de Maastricht. Estamos hablando que en el año 1986 tenemos el Convenio Schengen en vigor, se aprueba el Tratado de Maastricht en 1992, que entra en vigor en 1993, y a partir de ese momento las instituciones, o sea, los estados, la propia Unión Europea, considera necesaria una seguridad interior. Ya venían colaborando anteriormente en materia, por ejemplo, policial, el famoso grupo de Trevi, que muchos de ustedes habrán escuchado hablar, era una cooperación intergubernamental en el marco de las antiguas comunidades europeas, pero no formal, en el cual, bueno, colaboraban en materia de terrorismo y sobre todo en materia de tráfico de drogas, ¿no? Es decir, era esa idea que tenía el grupo de Trevi, pero no llegaba a ser nada consolidado. Ya a partir de 1992, con la aprobación de Maastricht y la entrada en vigor en 1993, sí encontramos un pilar dedicado a la justicia y asuntos de interior. Justicia y asuntos de interior, enfocado principalmente en cooperación judicial y cooperación policial. Y obviamente dentro del espacio de libertad y justicia tenemos la cooperación civil y la cooperación penal. Pero cuando hablamos de seguridad interior,
que es lo que hoy me corresponde tratar, nos enfocamos principalmente en materia penal. Todo ello nos lleva a que en muy poco tiempo, desde 1993 hasta la aprobación del Tratado de Ámsterdam en 1997, donde se modifica el Tratado de la Unión Europea, los Estados ven que es necesario seguir implementando nuevas medidas en esta cooperación, porque la cooperación policial comenzó a fraguarse desde el año 1994 con una unidad de drogas dentro de lo que se conocía como Europol, pero Europol no terminaba de arrancar y sobre todo las cuestiones relacionadas con el derecho penal, con la justicia. Y en Ámsterdam, en el Tratado de Ámsterdam, donde se modifica esa parte, se crea este concepto que lleva acompañándonos, como he dicho, desde 1999, que es este espacio de libertad, seguridad y justicia. ¿Cuáles son los principales elementos? Bueno, cooperación en materia penal en distintos delitos, sobre todo en materia de terrorismo, pero también en cualquiera de delincuencia organizada, como veremos a continuación, cooperación policial, coordinación de las políticas de asilo e inmigración, porque quiero volver a repetir esa idea, y perdonadme si soy redundante, pero tenemos que entender y tener claro lo que supone 446 millones de habitantes que no tienen una frontera interior. Es decir, esa movilidad de esos ciudadanos, lo que dice el propio Tratado de Ámsterdam, que es asegurar un alto grado de seguridad en toda la Unión Europea, es necesaria y se consigue o se ha ido consolidando a través del espacio de libertad, seguridad y justicia, que además, a partir del Tratado de Niza, donde se aprueba la Carta de Derechos Fundamentales, que en Lisboa pasa a ser parte de los tratados, también recoge esa parte de derechos fundamentales, que no venía protegida por ninguna parte. El espacio de libertad, seguridad y justicia también se involucra en esa protección de los derechos fundamentales y también, como he comentado anteriormente, esa cooperación judicial en materia civil. Y esa creación del espacio de libertad, seguridad y justicia en el año 1999 nos lleva a el Consejo Europeo de Tampere posterior, en el cual solicita una intervención en materia penal para perseguir los delitos transnacionales de manera severa. ¿Y cuáles son estos delitos? Terrorismo, medio ambiente, tráfico de drogas, trata de seres humanos, blanqueo de capitales, y dejo el último para posterior explicación, porque estos delitos, estos 5 delitos que aparecen en los tratados, son los delitos que tienen un carácter transnacional. ¿Qué ha hecho la Unión Europea? Obviamente, todos los estados, aunque tienen y muestran una vocación por seguir perteneciendo a la Unión Europea y asumiendo determinadas cesiones, tampoco quieren perder toda su soberanía en numerosas cuestiones, y una de ellas es en el derecho penal. Y por lo tanto, la decisión que tomó la Unión Europea en ese momento es trabajar en los delitos de carácter transnacional. Terrorismo, como hemos dicho, venía del grupo de Trevi, el tráfico de drogas también, y es con lo que es el germen de Europol, y luego aparece el medio ambiente como esa gran actividad o esa gran nueva perspectiva en la que se busca esa protección del medio ambiente a nivel europeo. Es decir, el medio ambiente es algo que no se puede proteger únicamente por un único país, sino que tiene que ser de carácter internacional, y la Unión Europea yo creo que ha dado un paso muy acertado con la Directiva de 2024. La trata de seres humanos,
Obviamente, aparte de que afecta a los derechos fundamentales, la trata de seres humanos, esas redes de delincuencia organizada, esas redes criminales que desplazan a mujeres, sobre todo, para explotación sexual de países de países de la Unión, sobre todo del este, hacia los países más occidentales, tenemos que hacer una colaboración conjunta, porque no sería útil en un espacio como les estoy comentando de libre circulación que solo un único Estado podría, bueno, pues he conseguido desmantelar un prostíbulo en Madrid, pero si no vamos a la red, si no hay una colaboración, una cooperación, un intercambio de información, unos delitos mínimos en toda la Unión, esto no tendría sentido. No podría seguir adelante el espacio Schengen. El espacio Schengen necesita de esa protección jurídica y judicial y policial para poder seguir adelante. E incluyo, como están viendo en la diapositiva, los nuevos delitos relacionados con la Carta de Derechos Fundamentales. En el Tratado de Funcionamiento solo aparecen los 5 primeros, pero progresivamente la Unión Europea está llevando a cabo directivas en delitos que afectan a los derechos fundamentales. Véase el caso de, bueno, eso fue justo en la aprobación en Lisboa y fue una decisión marco referido a la intolerancia, la xenofobia y el racismo, por el cual establece un marco común delictivo para toda la Unión Europea, donde permite a los estados determinar el marco penal, pero sí establece una redacción de un tipo penal el cual se debe aplicar. Tenemos en la actualidad una directiva sobre violencia sobre la mujer, que ha salido publicada también en el año 2024, y vemos cómo de manera progresiva los derechos fundamentales se van protegiendo a nivel europeo. Es decir, el proyecto europeo en materia penal es o seguirá siendo un avance consolidado. La cooperación, como hemos dicho, la cooperación judicial podríamos dividirla en esa parte penal que he comentado, que se lleva un gran protagonismo dentro del proyecto de seguridad, y obviamente tenemos esa parte civil relacionada al reconocimiento de sentencias de carácter civil, aunque también existen de carácter penal. Pero en el carácter judicial también existen las normas de carácter procesal que ayudan a la persecución de los delitos. Todo ello dentro del paraguas de Eurojust. Eurojust como agencia, porque otro de los puntos que ha servido, o los ejes que ha servido para consolidar este proyecto del espacio Libertad, Seguridad y Justicia, fue a partir del Tratado de Funcionamiento, cuando la Unión Europea determina que las antiguas oficinas pasan a ser agencias de la Unión Europea con personalidad jurídica propia. Europol, Eurojust, que es la que les voy a comentar ahora, Frontex, el CEPOL, todos son agencias europeas. Son agencias europeas que tienen una personalidad jurídica propia. Eso ha permitido, por ejemplo, en el caso de Europol, que firme acuerdos con terceros países y pueda supervisarlos. Véase, pues pongamos el ejemplo de los 2 países que ahora mismo nos estamos comunicando, España y Uruguay. España es un país tercero, Uruguay es un país, un tercer estado fuera de la Unión, lo que se denomina terceros estados. Pues un acuerdo de intercambio, de cooperación en materia policial para prevenir la delincuencia en ambos territorios, en la cual Uruguay puede acceder a los ficheros de 446 millones de habitantes y la Unión Europea puede acceder a la información que necesite de la nación uruguaya. Es decir, esa idea
de una agencia que permite un trabajo más ejecutivo, aunque debemos señalar, por ejemplo, en el caso de Europol, como explicaré a continuación, que las competencias son muy limitadas. La competencia de Europol principal es aunar esos lazos de cooperación y colaboración en el intercambio de información, en la realización de investigaciones entre los Estados miembros para prevenir la delincuencia. No tiene funciones ejecutivas Europol para poder detener a un sujeto. Quien puede detener a un sujeto es o la policía española o la policía portuguesa en una investigación conjunta, no Europol. Europol es quien hace de intermediario a través de los agentes enlace que tienen para ayudar a frenar la delincuencia. Y como estoy comentando, en materia judicial es Eurojust. Eurojust también surge como esa agencia que permite perseguir los delitos y también ayudar en el reconocimiento mutuo de ellos. Y para mí hay dos elementos principales en Eurojust, aparte de todas las directivas en materia penal que han ido progresivamente perfeccionándose, ya que si analizamos la última directiva relacionada con el medio ambiente, ha pasado de ser una directiva únicamente enfocada en los tipos penales, es decir, en la parte especial del derecho penal, a incluir parte general. ¿A qué me refiero con parte general? Incluye atenuantes, incluye agravantes, incluye autoría. Es decir, vemos cómo se ha ampliado. Esto nos va a llevar progresivamente a esa idea de un código penal europeo mínimo, donde no solo se traten determinadas acciones que tienen que ser punibles en todos los estados, sino que también además tengamos una parte general. El ejemplo principal es que, por ejemplo, en España no se admitía la responsabilidad penal de la persona jurídica hasta la Directiva de Medio Ambiente de 2008, en la cual expresaba que las personas jurídicas tenían que tener responsabilidad penal en toda la Unión por materia medioambiental. Y eso hizo reformar el Código Penal y que se incluyese la persona jurídica en muchos otros tipos penales. Es decir, tenemos un marco común respecto a, por ejemplo, los delitos que comete la persona jurídica en el ámbito del medio ambiente. Y cada vez un cuerpo jurídico en materia penal mayor. Y bueno, yo soy bastante optimista en pensar, al igual que otros profesores como el profesor Norberto de la Mata, que dentro de unos años encontraremos un código penal europeo de mínimo para todos estos delitos transnacionales o que afecten a los derechos fundamentales, ¿no? Pero no es suficiente solo con instrumentos con el Código Penal, sino también necesitamos instrumentos procesales. Y esos instrumentos procesales están ayudando a consolidar esa idea de seguridad. Y voy a poner dos ejemplos muy rápidos y muy claros. La Orden Europea de Detención, la cual funciona extraordinariamente, aunque obviamente como profesor de Derecho Penal en España, un país donde emitió una orden europea de detención contra un político que había instado, ¿no?, a una sedición de una parte del territorio y no fue entregado, ha creado un descontento. Pero bueno, hay que entender que esa orden europea de detención expresaba un catálogo de delitos y en ningún momento pues había ocurrido al legislador europeo incluir los delitos de sedición. Tiene que haber una doble tipificación en los países, ¿no? Bueno, pues en este caso fue por pues, un fallo, ¿no? Es decir, no preverlo, pero porque es lógico. Pero en los casos de una extradición, pues véase por un delito de tráfico de droga, de trata de seres humanos o por un delito de asesinato cometido en un país, en un Estado miembro y que el prófugo ha sido detenido en otro, son procesos de extradición muy, muy eficaces. Tenemos un caso en España de un sujeto que mató a su mujer y a su novia y a una
y a una amiga suya cuando iban a recoger las cosas porque se iba a separar de él, mató a las dos, se fue con un amigo a Rumanía y en 10 días la policía rumana ya lo había detenido y estaba de vuelta en un avión para España, para ser juzgado en España. Es decir, la extradición funciona, es decir, y es necesario porque vemos cómo este sujeto, sin pasar ningún control fronterizo, ha podido salir de España y ha llegado a Rumanía, ¿no? Entonces, bueno, pues esta extradición funciona, pero no solo la extradición para detener a las personas que han cometido un delito, sino también la protección de las víctimas de determinados delitos. Y hablamos en este caso de la Orden Europea de Protección. Una orden europea que tiene, según los últimos informes, un plazo de 12 días de media, en la cual se establece esa Orden Europea de Protección en los distintos estados. Es decir, una mujer que ha sido víctima de violencia de género en España y la pareja, el hombre, ha sido condenado a una orden de alejamiento, incomunicación, y esta mujer decide trasladar su residencia a Lisboa, desde el día que llega a Lisboa hasta que ya esa sentencia ha sido reconocida, está en un plazo de 12-14 días. Es decir, es un plazo para la justicia, que todos conocemos, que es un problema endémico a nivel global, es un plazo muy, muy, muy rápido. Es decir, funciona, protegemos a los ciudadanos en toda la Unión Europea. Y eso lo hace a través de Eurojust. Y son dos ejemplos en materia procesal y el ejemplo en materia penal que les he querido dar. Porque tampoco por el tiempo, llevo 25 minutos y soy una persona que me gusta respetar el tiempo que me da el ponente, el moderador, no quiero pasarlo. Y en Europol es esa agencia europea de colaboración, como he comentado, en materia policial, que surge a partir de la lucha contra el terrorismo y el tráfico de drogas. Y el tráfico de drogas permitió ese avance de Europol, con esa unidad de drogas de 1994, que luego se consolida y vemos cómo se crean dentro de Europol centros de lucha contra distintos tipos penales. Es decir, esto del Europol, y progresivamente Europol ha ido tomando más iniciativa a partir del último reglamento aprobado de 2019, permite a Europol ya dar el paso para poder iniciar o poder proponer el inicio de investigaciones a distintos países por la información recibida, frente al convenio de 2009, el reglamento donde no lo permite, donde solo puede Europol participar por iniciativa de un Estado. Eso es importante entenderlo, que ese proceso de integración, ese proceso de ciudadanía europea, también tiene que consolidar la seguridad en todo el continente europeo. Y como os he comentado. Y por último, para terminar con mi intervención, quería volver a destacar, a resaltar esa idea que quiero manifestar de que este espacio de libertad, seguridad y justicia ha ido aumentando, ha ido progresivamente teniendo un mayor peso por la idea propia que tenía uno de los padres de la Unión Europea, Jean Monnet. Jean Monnet, el señor que redactó la famosa Declaración Schuman, que hablaba de esa política de pequeños pasos. La Unión Europea ha ido detectando en dónde debía participar y dónde debía unar esfuerzos, ya sea en este caso, en esos momentos, en la seguridad interior, y ahora la Unión Europea tiene que dar un paso al frente en lo que nos ha explicado la profesora Santos, que es la seguridad exterior. Porque la seguridad interior, gracias al espacio libertad, seguridad y justicia, que está plenamente arraigado en los ordenamientos jurídicos de todos los países, en las instituciones judiciales, en las instituciones policiales, y que además tiene el apoyo de otras agencias como puede ser Frontex para evitar el tráfico ilícito de inmigrantes, también el tráfico de mercancías, ha creado un sistema que sí podemos afirmar a día de hoy, a mayo de 2025, que funciona y que obviamente
yo creo que, como en todo lo que ocurre en la Unión Europea, de manera progresiva en esa idea de política de pequeños pasos, irá en aumento en los próximos años y espero que dentro de unos años podamos volver a realizar esta charla con ustedes y podamos tratar cómo ha sido esta evolución desde el año 2025 hasta el momento que sea. Así que nada, muchísimas gracias, les agradezco mucho su tiempo y quedo a su disposición para cualquier aclaración. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Álvaro por su intervención, en donde quedó bien patente la evolución que tenemos en el espacio de seguridad, libertad, justicia y en estas políticas conectadas con la dimensión policial y judicial desde la instauración de la ciudadanía europea, del Tratado de Maastricht, y lo que todo esto conllevó a esta necesidad que deriva de la ausencia de fronteras internas del espacio Schengen y específicamente y de la Europa en general, y de las libres circulaciones. Y también de los mecanismos que fueron creados justamente para intentar complementar y consolidar este nuevo espacio. Muchísimas gracias. Bueno, y pasamos ahora a Marta para su intervención. Ella está acá con nosotros y esto se proyecta para las personas que están online también. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias Virginia, muchísimas gracias al Departamento de Estudios Internacionales por esta posibilidad que se me ha dado para poder intervenir hoy para presentar la perspectiva, de Polonia en materia de seguridad exterior. O sea, hablar de un caso particular desde el punto de vista polaco es, en cierto modo, presentar un estudio de caso, ¿sí? Un estudio de caso, el de un país cuya ubicación geográfica, larga experiencia histórica de invasiones y ocupaciones rusas, y también pertenencia al flanco oriental de la Unión Europea y de la OTAN, han dado la conciencia muy particular de las amenazas que nos rodean. Así que para empezar y para entender la postura de Polonia en el tema de la defensa exterior, es importantísimo entender la geopolítica, ¿sí? Pero no como un concepto abstracto, sino como un concepto real donde conectamos el territorio concreto con la historia y con la defensa nacional. Así que si me permiten, lo que voy a hacer es empezar por algo tan sencillo como lo es el mapa. Sí, Polonia se encuentra hoy, porque han cambiado mucho las fronteras a lo largo de los siglos, pero hoy se encuentra en Europa Central. Y como pueden ver, las fronteras que tenemos del lado este, tenemos una frontera de 130 kilómetros con Rusia, con Kaliningrado, luego tenemos la frontera con Lituania, que hoy forma parte de la Unión Europea, de la OTAN, luego tenemos casi 500 kilómetros con Bielorrusia y luego tenemos 400 kilómetros con Ucrania. Polonia nunca ha perdido a lo largo de los siglos un gran miedo, y es el miedo a Rusia. ¿Sí? Siempre los profesores de historia en mi país, por lo menos mi profesor de historia, ha repetido que nuestro país está mal ubicado en el mapa. Pero vamos a ver un poquito el repaso de historia. No se preocupen, no quiero hacer un repaso de más de 1000 años de historia, pero sino solamente hablar de los últimos, digamos, 250 años. En el año 1815 no figuraba en el mapa de Europa el país llamado Polonia, porque en aquel momento se encontraba ocupado por 3 imperios, por Prusia, Imperio Austrohúngaro, y 123 años Polonia estaba bajo el régimen ruso. ¿Sí? Este hecho, este dato que tenemos en nuestra memoria es que pasamos 123 años incorporados al imperio ruso. Luego, por supuesto, tenemos la invasión nazi, la Segunda Guerra, y luego la ocupación soviética por 45 años, que termina
En el año 89, con las elecciones democráticas, tenemos a este primer presidente democrático de Polonia, Lech Wałęsa, en el año 90. Polonia, luego de la disolución de la Unión Soviética, de alguna manera queda sola, ¿sí? Y desde siempre la defensa de nuestro país lo que tenía en cuenta que hay que tener 3 ejes. El primer eje es tener alianzas. El segundo eje es memoria, recordar lo que ha pasado. Y el tercer eje sería tomar decisiones. Así que una de las primeras decisiones que se ha tomado en el año 91 fue unirse y crear un pacto de colaboración, cooperación con los países vecinos, con los países centroeuropeos, que como Polonia, sí, quedaron libres luego de la Guerra Fría, se independizaron. Y se forma el grupo de Visegrado, al principio formado por 3 países, Checoslovaquia, Hungría y Polonia. Sí, luego, después de la disolución de Checoslovaquia, tenemos 2 países, República Checa y Eslovaquia. Y estamos hablando de un grupo de colaboración, de alianza que se llama B4. ¿Sí? Fue una alianza creada en el año 91 en los temas militares, culturales, energéticos y económicos. Polonia desde siempre sabía que sola no va a poder protegerse. Así que esa fue una de las primeras colaboraciones. Y estos países juntos optaron por hacer el esfuerzo para poder integrarse primero en la OTAN, ¿sí? Y luego en la Unión Europea, lo que sí ocurre primero en el año 1999, Polonia junto con otros miembros de B4 se integran en la OTAN y luego la gran integración en la Unión Europea en el año 2004. Así que sí, ahora sí, desde el año 2004 formamos parte de la Unión Europea, sí, pero a la vez hay que recordar que formamos también esta parte del flanco oriental de la Unión Europea y de la OTAN. Y una iniciativa también muy importante que hoy cuenta ya con 10 años es la iniciativa del presidente polaco Andrzej Duda y de la presidenta de Croacia, Koninda Grabar, del año 2015, justo un año después de la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia. Estos 2 países sí, salen con la iniciativa de crear una colaboración, pero en eje vertical, conectando todos los países desde el mar Báltico con el mar Adriático y con el mar Negro, ¿sí? De alguna manera se puede decir que fue como un contrapeso, ¿no?, al eje occidental, a lo que es la colaboración entre Alemania y Francia. Quiero decir que el año pasado la iniciativa de los 3 mares incorporó también a Grecia y lo que es importante es saber que Ucrania y Moldavia también desde el año 2023 forman parte de esta iniciativa como países asociados. Y en la última reunión de esta iniciativa que tuvo lugar el 29 de abril de este año, Volodymyr Zelensky, que fue invitado vía Zoom, dijo que es muy importante que estos países, aparte de la colaboración que ya tienen en los temas del transporte, infraestructura, también hablen más sobre el tema de la seguridad. Y Ucrania lo que propone es, por supuesto, compartir toda su experiencia de estos últimos años en los temas de ciberataques, apagones y en los temas de la defensa militar. Bien, como dijimos que la historia tiene una importancia muy importante, es un tema muy importante para la defensa de Polonia. Quiero hacerles un pequeñito repaso de lo que fue el expansionismo ruso de Vladimir Putin a lo largo de estos casi 25 años y también subrayar la posición de Polonia a lo largo de estos años, que muchas veces fue contraria a la de otros países del occidente. Vladimir Putin está en el poder ya desde el año 1999 y el primer gran señal de que empieza a expandirse de vuelta lo que es, ¿no?, el poder ruso en Europa, la primera señal
de que quiere cambiar las fronteras de Europa fue en el año 2008, ¿sí? Con la invasión que duró solamente 5 días, pero sí invade a 2 regiones de Georgia, un país independiente desde el año 1991, invade a Abjasia y Osetia del Sur, ¿sí? En efecto, de esta guerra de 5 días, Georgia pierde el control efectivo sobre 20% de su territorio, ¿sí? Polonia, Ucrania, los países bálticos criticaban fuertemente este hecho. El presidente polaco viajó a Tbilisi, el presidente polaco de aquel momento, Lech Kaczyński, en la capital de Georgia, pronunció estas palabras en el año 2008. Sí, hoy es Georgia, mañana Ucrania, pasado mañana los países bálticos y algún día quizás nosotros Polonia. Sí, hoy si lo leemos vemos que sí tuvo razón. No sé si se hablaba de este hecho en Uruguay, pero el 10 de abril de 2010, este mismo presidente que se oponía contra Putin, por supuesto, lo criticaba, su avión sí se estrella cerca del aeropuerto militar de Smolensk. No se conocen qué pasó exactamente porque Rusia hasta el día de hoy retuvo y no entregó las cajas negras y los restos del avión, pero en esta tragedia fallecieron 96 personas, incluyendo al presidente de Polonia, su esposa, altos mandos militares, líderes políticos. Fue un hecho muy importante que marcó también nuestra memoria colectiva. Anexión de Crimea tuvo lugar en el año 2014, sí, y quiero subrayar que es una fecha muy importante porque muchas veces decimos que la guerra con Ucrania empezó en el año 2022, es que acá tenemos la fecha cuando empieza esta invasión. Polonia desde siempre reconocía Crimea como parte de Ucrania y tenemos todos estos últimos años, ¿no?, de los ataques a la zona este de Ucrania, la zona de Donbass, 2014, 2022. Tenemos miles de muertos, muchas personas desplazadas. Y hay que recordar que todos estos años que nombré anteriormente fueron los años cuando se firmaban los contratos energéticos, Nord Stream 1, Nord Stream 2, fuertemente criticados por gobiernos de Polonia, de Ucrania, de los países bálticos. Y tenemos la invasión total, ¿sí?, de Ucrania el 24 de febrero de 2022, cuando sí hubo una respuesta muy fuerte por parte del occidente, se congela el contrato de Nord Stream 2 y tenemos toda la ayuda que brindaron los países del occidente. Polonia, como un país vecino que comparte la frontera de 400 kilómetros, por supuesto que fue uno de los primeros que ofreció su ayuda. Por territorio polaco pasaron más de 10 millones de ucranianos, por supuesto no todos quedaron en Polonia, pero sí hoy convivimos con más de 1,5 millones de ucranianos que en Polonia recibieron acceso gratuito a educación, salud, trabajo y vivienda bajo protección temporal. Bien, fue un pequeño repaso de la historia para poder entender por qué Polonia hoy invierte tanto dinero y tanto esfuerzo en lo que es la defensa nacional, ¿sí? La frontera este de Polonia en total son 1.163 kilómetros. Acá tenemos al presidente Andrzej Duda, el primer ministro Donald Tusk, ¿sí? El fin de semana que viene vamos a tener las elecciones presidenciales, así que vamos a ver quién va a ser el próximo presidente, pero en el tema de la defensa nacional, no importa el partido político, todos los políticos polacos están de acuerdo que es un tema muy importante. Al día de hoy, personal militar total de Polonia son 210.000 soldados. Polonia cuenta con 38 millones de habitantes, y en los últimos años, en realidad a partir del año 2014,
hay distintas estrategias para fomentar el alistamiento voluntario. En Polonia hasta el año 2010 el servicio militar fue obligatorio para los varones entre 18 y 50 años. Pero hoy el gobierno siente una necesidad que hay que invitar de cierta manera a estos jóvenes para hacer el servicio militar por ahora voluntario. El Ministerio de Defensa Nacional planea para este año incorporar 23.000 nuevos soldados y también hay muchos planes y programas de entrenamiento militar básico para civiles. Durante la época de vacaciones, los jóvenes estaban invitados de participar en las vacaciones de 27 días, ¿no?, en el ejército polaco y podían ganar $1.500, 60.000 pesos uruguayos. La verdad que es un incentivo muy importante para un joven de 18, 19 años y eso fue un gran éxito. Las fuerzas de la OTAN en el territorio polaco desde el año 2022 cuentan con 10.500 efectivos aliados de Estados Unidos, Reino Unido, Croacia y Rumanía, más 120 efectivos polacos. Si miramos todos los países que forman parte del flanco oriental de la OTAN, Polonia cuenta con la base militar más numerosa. Y acá tenemos todas las bases que se construyeron en el territorio polaco durante estos 26 años de la participación en la alianza de la OTAN. ¿Sí? Acá en Rzeszów tenemos un aeropuerto también muy importante, muy cerca de la frontera con Ucrania, por donde pasa casi toda la ayuda militar del occidente hacia Ucrania. Y bueno, los datos, acá figuran los datos de la presidencia del año 2024. Tenemos en la línea baja todos los países de la OTAN, escritos en polaco. Polska, como primer país, figura con el presupuesto que ha crecido desde el año 2015 hasta el día de hoy, es el 4,12 del PIB. ¿Sí? Y para el año 2025, para este año, el gasto incrementó a 4,7. ¿Sí? Es uno de los países, primer país de la OTAN que gasta tanto en la defensa. El presidente polaco el 6 de marzo de este año en Bruselas dijo estas palabras: los polacos aceptan gastar casi el 5% del PIB en defensa porque ven que el imperialismo ruso ha resurgido. Ese peligro es real. Si toda la alianza no aumenta su gasto, entonces desafortunadamente Putin puede querer atacar de nuevo, porque no habrá una disuasión efectiva. Y también, eso está como proyecto, pero el presidente Duda propone una enmienda constitucional para que el gasto obligatorio en defensa sí quede en nuestra Constitución. Desde el año pasado, desde el año 2024, Polonia también implementa un nuevo plan de la defensa, sobre todo en la frontera con Kaliningrado, con Rusia y con Bielorrusia. ¿Sí? Este nuevo plan, que se llama Escudo Oriental, consiste en construcción de una red de búnkeres, refugios, puntos de resistencia, pero no nos olvidamos también de las nuevas tecnologías, de la vigilancia. Así que se trata, ¿no?, de poder detectar de manera muy temprana todos los peligros que pueden ocurrir. Y Polonia, desde hace ya tiempo, es el espacio de distintas provocaciones rusas. Acá tenemos solamente dos de los ejemplos de este año, pero eso ya ocurrió anteriormente, que de alguna manera están probando si el artículo 5 funcionaría o no funcionaría. ¿Qué pasa si pasamos el espacio aéreo polaco? Y bueno, en febrero el avión ruso pasó 12 segundos, ¿no?, en el espacio de Polonia, pero ya en abril fue más de un minuto. También sabemos, hay muchas pruebas en que hay ciberataques, mucha desinformación en estas elecciones presidenciales que van a tener lugar el domingo que viene, durante los últimos meses. Y
un ejemplo de lo que puede ser la guerra no convencional, lo que llamamos la guerra híbrida, fue una crisis migratoria que tuvo lugar entre el año 2021 y 2023 en la frontera entre Bielorrusia y la Unión Europea. ¿Sí? Estamos hablando unos meses antes de la invasión de Rusia a Ucrania, de la invasión total. Empezaron a aparecer en las fronteras de Bielorrusia-Lituania, Bielorrusia-Letonia y Bielorrusia-Polonia miles y miles de inmigrantes de distintos países de Oriente Medio. ¿Sí? Ellos llegaban en aviones, no por tierra, llegaban en aviones desde distintos países. Acá tenemos el mapa. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿con qué ayuda llegaron hasta la frontera de la Unión Europea? ¿Sí? Porque llegaban con solamente un pasaje y visa para poder estar en el territorio bielorruso. Entonces, lo que se produjo durante estos 2 años fue una crisis en la frontera. Polonia, por supuesto, no podía recibir a miles y miles de personas diariamente. Ellos pedían asilo. De 7.000 solicitudes se podía entregar más o menos 2%, a 2% de personas. Y lo que pasó, que tanto Polonia como Lituania y Letonia deciden de construir un muro de más o menos 5 metros, ¿sí?, de altura, para poder proteger esta frontera, ¿no?, que dijimos, el flanco oriental de la Unión Europea. Lo que pasó con muchos de estos inmigrantes que fueron devueltos al lado bielorruso. La pregunta es qué pasó después con ellos, eso no se sabe. Por supuesto, Putin siempre decía que no tenía nada que ver, y según las ONGs que trabajaban en la frontera, nosotros sabemos de al menos 88 muertos en los bosques polacos, pero también muchísimas personas desaparecidas. Eso es solamente como un ejemplo de muchos ejemplos de lo que puede ser una guerra no convencional. No es un ataque directo por parte de los militares rusos, sino son estas provocaciones. Así que Polonia hoy protege la frontera de esta manera, que tenemos un muro a lo largo de 186 kilómetros y otros 172 kilómetros. Tenemos las barreras electrónicas con sensores, con cámaras. Recién Álvaro hablaba de la zona Schengen, como Europa se está abriendo, ¿no?, a poder circular libremente. Bueno, Polonia desde el lado este está poniendo muros cada vez más altos, ¿sí? Y para ir terminando, el modelo de la defensa de Polonia no es solamente creer en la defensa militar. Estamos cada vez más conscientes que yo y mi vecino tenemos que también participar en la defensa de nuestras fronteras. Y el ejemplo muy importante para nosotros hoy es el modelo escandinavo. Ellos ya desde los tiempos de la Segunda Guerra saben lo que significa la defensa y la responsabilidad civil, ¿sí? Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, desde hace años, ¿no?, tienen este sistema total de la defensa. Y yo acá quiero mostrar este folleto que desde este año llega a la casa de cada sueco, no importa el idioma que hable, ¿sí?, está escrito en casi todos los idiomas que se habla hoy en Suecia, y allá dice: usted forma parte de la preparación general de Suecia para casos de emergencia. No solamente emergencia de la guerra, ¿no? Estamos hablando de los apagones, ciberataques, epidemias, pandemias. Ustedes saben lo que ocurrió en España, ¿no? El pánico. Es evitar el pánico a que la gente reaccione de manera más racional posible. Y en este folletito tenemos sobre todo, ¿no?, cómo sobrevivir al menos 72 horas y poder ser lo más independientes posible. Ese es el ejemplo sueco, pero también tenemos el ejemplo finlandés, Finlandia, que tiene el red de refugios subterráneos, donde pueden refugiarse 87% de la población. Sí, tenemos las piscinas que funcionan como piscinas, pero que en 48 horas pueden transformarse en refugios. Así que esta inversión de los países nórdicos que observamos durante los últimos años también
se va a replicar en los países de la Unión Europea. Ya tenemos las primeras publicaciones, un kit de sobrevivencia, cómo, ¿no?, sobrevivir 72 horas dentro de los países de la Unión Europea. Y Polonia va también por este camino. Desde este año tenemos una página web, civildefense.pl, de donde podemos bajar un folleto muy parecido al folleto presentado por el gobierno sueco. Así que eso es muy importante, tener esta conciencia que no solamente la defensa militar, pero también cada uno de nosotros puede colaborar. Por aquí quería cerrar, espero que se entendió porque hicimos un gran repaso de la historia, de los peligros que nos esperan del lado este. Y nada, una vez más quería subrayar que la defensa de Polonia tiene estos tres ejes, que sería alianzas, o sea, estar siempre unidos con otros países, memoria, no olvidarse de todo eso que pasó a lo largo de la historia, y tomar decisiones. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Tuvimos ahora una intervención más enfocada en un estudio de caso, en el caso de Polonia, que efectivamente está en la primera línea de la defensa europea en lo que respecta a la principal amenaza que se viene materializando desde el 2008 por parte de Rusia con anexaciones de partes de territorio de Georgia y de Ucrania. Bueno, ahora en términos de agenda propondría que abriéramos el debate con cuestiones, comentarios que podemos hacer a cualquiera de las tres intervenciones, que ciertamente tendrán mucho, con su contenido tendrán mucho por dónde comentarlas y por dónde cuestionar a nuestros invitados. Ahí ya tenemos. Te pido tu nombre, por favor. Y si pudieras decir tu nombre, porque... Hola. Hola. Sí. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias a todos, me pareció súper interesante. En realidad mi pregunta capaz va más a Marta, pero me pueden contestar todos, creo. Es la cuestión de que si desde el 2014 se ve que Rusia está testeando los límites, ¿por qué no se tomó acción antes? Es algo que... Es pregunta también a los dirigentes de los países vecinos occidentales. No es solamente la pregunta, ¿no?, a mí, yo también me pregunto, ¿sí? Putin tenía 25 años para llegar donde llegó, ¿sí? Yo no nombré la Segunda Guerra de Chechenia, que duró 10 años, que hubo 50.000 civiles muertos, que tampoco se hizo mucho, ¿sí? El Occidente estaba involucrado en otros conflictos y quizás no pensaba que el monstruo se iba a despertar, ¿sí? Así que a veces estas voces que llegan desde el centro de Europa no suenan tan fuerte, ¿sí? Yo, a propósito, mostré las palabras del 2008 de este presidente luego fallecido en un accidente, porque él decía que hoy es Georgia, mañana Ucrania, después los países bálticos y luego Polonia. Ojalá que no sea así. Voy a ver si, Ana, si quieres comentar. No sé si o escuchaste la pregunta, ¿sí? Perdón, lo siento, pero tuve de cambiar de espacio porque se terminó la clase, es necesario de cambiar. Apenas para decir que desde 2014 que el tema de la Ucrania y de la Rusia se ha debatido en el ámbito de la política exterior de la Unión Europea. Pero la decisión de las sanciones no empieza en 2022. El proyecto de sanciones, de posicionamiento político hasta Rusia, empieza en el momento anterior, empieza como yo creo que se han referido antes, desde 2008, la revolución, el caso de Georgia y Ucrania, se pasó por un conjunto de etapas diferentes
desde la generación de la Rusia con la OTAN, que teníamos un consejo de entre la Alianza Atlántica y la Rusia, y que se terminó pos la ocupación de Crimea en 2014. La cuestión es que tampoco hubo una presión por parte de las sociedades europeas, probablemente una conciencia por parte de los liderazgos políticos de la necesidad de no aceptar de una forma clara y asertiva aquel que ha sido el posicionamiento de la Rusia. Porque la cuestión de la integridad territorial empieza en 2014, la cuestión de la libertad política empieza en 2008. Y la verdad es que desde esa data no hay por parte de las sociedades políticas europeas una presión efectiva hacia su liderazgo político para cambiar y para tener una alternativa de aquello que ha sido una dependencia, por ejemplo, desde el punto de vista energético, de la Europa Central y de otros países, hasta la Rusia. Porque no se hace nada antes, porque no fue posible de consensualizar la respuesta entre los 22 estados de la Unión Europea, ni tampoco entre los 32 aliados de la OTAN. Pero ha habido, sí, hubiera una presión por parte de las sociedades y una conciencia de que estaba ocurriendo un condicionamiento de la libertad de escolla de los ucranianos, como hay hoy, por ejemplo, probablemente la decisión política tenía sido diferente. Muchas gracias. Álvaro, no sé si quieres entrar en el tema, pues está total libertad. Muy brevemente, solo señalar que, bueno, obviamente es parte de la idiosincrasia del ciudadano europeo, ¿no? Pensar que nunca va a ocurrir nada. Y bueno, yo creo que se sentó esa idea de, bueno, vamos a apostar por la ciudadanía europea en los países bálticos, en Polonia, sobre todo, y bueno, Marta lo puede decir, ¿no? Es decir, cómo Polonia ha apostado muy fuerte por programas Erasmus, por programas de intercambio, para que toda la población polaca sintiese esa ciudadanía europea y que de manera interior de los estados no haya rupturas. Lo que nunca se habían planteado, no se plantearon, es que, bueno, pues el vecino ruso iba a intentar, pues, o tiene intenciones de atentar contra la integridad territorial, ¿no?, de la Unión Europea. Yo creo que eso ha sido un problema que, gracias a todas estas cuestiones que encontramos ahora, sí se está planteando, ¿no? Yo creo que la idea de un proyecto de defensa común y aparte de la OTAN es una realidad de aquí a 2030. Muchísimas gracias. Bueno, hola y muchas gracias a los tres. Quería hacer una pregunta. ¿Cómo te Malena llamas? es mi nombre. Sobre todo para Ana y Álvaro, que me parece que tocaron como dos patas distintas del tema de los valores europeos. Ana por el lado de la percepción, quizás de la ciudadanía y cómo hacer para conciliar eso. Y Álvaro como esto del espacio de seguridad, libertad y no me acuerdo el nombre, y justicia. ¿Cuánto pesa porque vi un estudio hace unos días que era de los jóvenes españoles que tenían una visión muy negativa o el elemento que tenía una visión más negativa de los jóvenes era la política exterior de la Unión Europea y que reclaman o demandan coherencia entre los valores europeos y los principios de la Unión Europea y esto de ir hacia una defensa común, una defensa estratégica. ¿Qué pasa cuando se empieza a reforzar la seguridad y todo eso y que empiezan digamos, a flaquear algunos derechos como la protesta, la privacidad, el tema de, bueno, Frontex, por ejemplo, también tiene muchas críticas en cuanto a derechos humanos. Entonces, ¿cómo hacer para, como, no sé,
lograr un equilibrio entre eso, de la percepción de la ciudadanía, que te reclama ciertos valores y principios, y tu necesidad de, no sé, reforzar ciertas áreas, digamos, de seguridad. Muchas gracias. Ana. Muchas gracias. Yo estaba aquí en mi ordenador procurando la encuesta que se hace todos los años con la juventud de la Unión Europea, con base en el Eurobarómetro. La cuestión de los valores es lo que se considera como los más importantes para la juventud en la Unión Europea, siendo que lo principal es la protección de los derechos humanos, de la democracia, de la paz, siendo que lo segundo valor más importante es la libertad de expresión, de pensamiento. Entonces, la cuestión de los valores es algo que es transversal y que se va construyendo de generación para generación. Por ejemplo, a mis abuelos que se vivieron ante el inicio del siglo XXI, no había tampoco la noción de protección de los derechos humanos o tampoco de la libertad de expresión o de diversidad. Hoy mi hija, que tiene 15 años, está mucho más consciente de las realidades de comparativo del punto de vista internacional, y esa es exactamente la cuestión que levantas relativa a la frustración contra la incoherencia de la política exterior de la Unión Europea. Porque hoy el acceso a la información, a las imágenes, a los relatos de aquellos que vivan en un contexto de guerra, en un contexto de pobreza extrema, en un contexto de violencia física, de violencia emocional permanente que se pasa en un conflicto, en la guerra, tiene un potencial de diseminación global que torna a que los jóvenes se tornen más conscientes de que las decisiones políticas de sus liderazgos tienen consecuencias y que hacia unas partes se comportan y se deciden de una manera, en otras geografías, en otros contextos, se comportan y se deciden de otra. Yo te voy a dar un ejemplo. Yo cuando estuve haciendo un reporte, que hice parte de un grupo de peritos, un reporte sobre la NATO, la Alianza Atlántica y el Sur. El Sur aquí entendido como el norte de África, el Medio Oriente, en la parte de Sahel. En todos los países, de la parte militar, de la parte civil, de la parte política, incluso en la juventud, las dos ideas que pasaban a fase la NATO y también, pero menos, a fase la Unión Europea, es que era uno, tiene patrones duplos, los double standards de políticas y decisiones, y lo segundo, que no oían, no atentaban a aquello que era la posición propia, los contributos, la voz de las sociedades hacia las cuales dirigían su política exterior. Porque tienes regímenes autoritarios, regímenes militares o civiles que presionan, que oprimen su población, y todavía la Unión Europea continúa a mantener un conjunto de relaciones por razones de seguridad, de estabilidad, etc. Y cuando te deparas con esas incoherencias, en tu sociedad tienes el comparativo del contrario, de la idea del bienestar, de la calidad de vida, lo que es posible de vivir en democracia y libertad, que eso lo sabes cuando la pierdes. Eso es algo que yo creo que la juventud hoy en día, y esto es paradoxal, tiene por un lado mucho más claro los beneficios, lo lado positivo de la democracia, de la tolerancia, de la libertad, pero al otro la toma como garantía en sus propias sociedades. Entonces, yo creo que la idea de responsabilizar hacia la política exterior tiene de ser tan importante cuanto responsabilizar los liderazgos nacionales de las decisiones políticas con base en la transparencia y con base en la participación, las decisiones que tienen una consecuencia de plazo largo
porque las deudas que hacemos ahora las van a pagar mis hijos, mis nietos, las generaciones siguientes. Entonces yo creo que tiene de hacer, eso hace parte de la democracia y de los regímenes de política competitiva, es exactamente el escrutinio y la responsabilización no solo de la componente exterior, pero también de las políticas interiores aquí asumidas como desde la seguridad a justicia a seguridad social o educación. Álvaro. Yo, compartiendo totalmente lo que ha dicho la profesora Santos Pinto, voy a dar otra perspectiva referida al binomio, porque como la pregunta también iba respecto a esa vulneración de los derechos, esa limitación de los derechos de Frontex y de muchas instituciones, estamos, bueno, aunque se lleva mucho tiempo hablando de ese binomio de seguridad frente a libertad, ¿no? Y yo creo que es importante destacar cómo la Unión Europea siempre ha antepuesto la libertad de sus ciudadanos, la integridad y la intimidad frente a otros aspectos, como por ejemplo, véase incluso la seguridad. Y el ejemplo más claro es en el Reglamento de Inteligencia Artificial. El Reglamento de Inteligencia Artificial limita mucho la biometría a espacios muy concretos, véase aeropuertos, por una razón de seguridad nacional, ¿no? Eso en otros países donde el desarrollo de la inteligencia artificial está siendo exponencial respecto a Europa, hay un meme muy famoso que a lo mejor habéis visto también, que sale un dragón de 3 cabezas y aparece una cabeza que es Estados Unidos, con OpenAI, con Meta, otra cabeza que es China, con DeepSeek, y una tercera cabeza que es Europa, con la famosa botella de plástico, ¿no? El tapón de plástico, como criticando la falta de innovación y de desarrollo en inteligencia artificial. Ya, sí, pero lo que ha hecho la Unión Europea es, sobre todo, asegurar y preservar la intimidad de cada uno de sus ciudadanos. Es decir, por eso quiero destacar ese punto. Es decir, hombre, una restricción de derechos, bueno, en Europa, en este caso, por ejemplo, no ha habido restricción de derechos. Al contrario, lo que se ha restringido es a lo mejor ese desarrollo de la inteligencia artificial a cambio de la protección de los derechos individuales de cada uno de los ciudadanos, frente a otros estados, sobre todo China, donde el colectivismo, es decir, esa protección de la seguridad desmedida, hace que la libertad individual de sus ciudadanos se vea en mayor medida restringida, ¿no? Entonces, bueno, creo que también es importante, y yo siempre que voy a colegios, en mi propia universidad o en otras universidades, quiero destacar eso, ¿no? Es decir, la protección que tiene la Unión Europea de la libertad individual de cada uno de sus ciudadanos, como uno de los valores fundamentales. Y bueno, pues sí estamos en un momento en el que parece que hay una mayor, ¿no? Fijación de muchos partidos políticos en Europa y también en todo el mundo, ¿no? Por restringir derechos a cambio de una mayor seguridad, ¿no? Pero en ese punto la Unión Europea tiene bastante claro su objetivo de preservar los derechos fundamentales frente a ese colectivismo. Muchísimas gracias. Una última. Una pregunta. Yo tenía una última consulta, la hago corta para así no alargar mucho. Bueno, mi nombre es Valentín, por las dudas. Agradecerle a los tres, tanto a Marta como a Ana como a Álvaro, por la presentación. Simplemente les quería preguntar, a raíz de algo que dice Ana, que es el compatibilizar el hecho de la defensa nacional europea y también el hecho de tener un estado, o el estado de bienestar europeo, a la vez como mantenerlo junto al gasto en defensa. Así que solamente me quedaba la pregunta de si es sostenible el modelo social europeo con el incremento del gasto en defensa a largo plazo, sin desmantelar ciertas instituciones del Estado presente que actualmente tiene Europa como continente, como unión. Eso en primer lugar. Y sí, no, me estoy olvidando de algo más, pero sí, eso vendría a ser más o menos la pregunta. Muchas gracias. Sí, perdón. Como por ejemplo en países como Alemania, que están eliminando o se está discutiendo la eliminación de la regla fiscal, que es un componente constitucional. ¿Cómo hacen esos tipos de países que han sido fiscalmente responsables para
poner en conjunto el gasto en defensa como también el gasto en el estado de bienestar. Eso nomás. Gracias. Muchísimas gracias. Mantenemos el mismo orden. Ana, primero. Muchas gracias. A la cuestión de la compatibilización del modelo social europeo de incremento de los presupuestos en defensa, yo diría que es la cuestión de $1 millón de dólares que se coloca a los políticos. Pero yo creo que te voy a dar dos ejemplos de realidades distintas. En Portugal, 2 millones de personas se quedarían abajo de lo limiar de la pobreza todos los días si no hubiera apoyos sociales del Estado que no son comparables con de otros estados europeos, pero son 20% de la población portuguesa que hoy día que te hablo estarían abajo de lo limiar de la pobreza sin los apoyos sociales. El otro lado tenemos 27 Estados miembros que tienen gastos en defensa que se sobreponen a los otros, que tiene un gasto que se va a repetir en todos los estados porque no compran, por ejemplo, en valores agregados, no compran a precio más bajo en los mercados porque cada uno compra lo suyo a diferentes empresas. Por otro lado, hay una dimensión que se interliga con la presentación que Marta hacía sobre la defensa civil, que son las capacidades de duplo uso que son utilizables en la dimensión civil, en la dimensión militar, cada vez más con tecnología, y que tiene un impacto directo en las economías y en los mercados de trabajo de las sociedades europeas. Entonces, la solución más fácil es decir, no es compatible la sustentabilidad del modelo social europeo, que es lo que distingue las sociedades y los regímenes políticos en Europa de los restantes, no es compatible con la prioridad de garantizar la defensa de Europa. Esa es la respuesta más fácil. La respuesta más difícil es a profundizar la forma como los presupuestos de los 27 Estados miembros son gastos, con las necesidades realmente, las expectativas que cada una de las Fuerzas Armadas tienen en materia de capacidades de medio y de largo plazo, y de decidir políticamente en la calendarización, en lo que es necesario gastar en cada una de esas capacidades. Si lo unísemos todas las Fuerzas Armadas de los estados de los 27 más lo Reino Unido, tenemos más militares que los Estados Unidos de América. Tenemos un tercio de lo investimiento en defensa dividido entre 27 economías comprando eminentemente a los Estados Unidos. Entonces, como me gusta de cosas más difíciles, yo creo que la obligación de la política es procurar soluciones que permitan la compatibilización del modelo social, porque lo riesgo es tener partidos radicales, populistas, que coloquen en causa la democracia por resentimiento de las poblaciones hacia sus expectativas, sean de seguridad física ante la guerra o sea de necesidades sociales ante el bienestar y la calidad de vida. Muchas gracias. Álvaro. Suscribo las palabras de la profesora Santos Pinto referido a lo que también he señalado durante mi ponencia. Se ha hablado de unos Estados Unidos de América por parte de Winston Churchill y claro, si hacemos una comparación del gasto en defensa de Estados Unidos frente al gasto de todos los países europeos, además nosotros tenemos una cooperación en materia de defensa que no llega a ser un ejército europeo, pero sí compartimos determinado armamento. Por ejemplo, tenemos una gestión de aviones relacionados con la defensa, sobre todo del transporte, que pueden ser utilizados por todos los países europeos, que cada uno de los estados aporta lo que puede. Y obviamente, bueno, España es el país, como ha presentado Marta, el país que menos invierte en defensa. Nosotros somos un país de 47 o 28 millones de habitantes y somos el que menos invierte en defensa, ¿no? Ahora mismo tenemos un gran problema en España para aprobar los próximos presupuestos por la inclusión de 10.000 millones de euros que tienen que ser en materia de defensa. ¿Cómo lo van a hacer? No sé, claro, lo que se trata es que no se toque el gasto social, pero esos 10.000 millones de euros
tienen que salir de algún lado para estar de acuerdo con nuestros socios de la OTAN, no de la Unión Europea. Recordemos que esto estamos hablando de una cuestión distinta. La Unión Europea no pide un presupuesto común en defensa, lo que va a pedir es una colaboración para que haya una racionalización de los ejércitos en materia militar, pero España tiene un problema. ¿Cómo lo van a solucionar? Bueno, ya veremos, pero 10.000 millones hay que sacarlo de algún lado. O se suben impuestos o se recorta de otro lado. Desgraciadamente, veremos qué decisión toman. Cualquiera de las dos es malo para el ciudadano. Muchísimas gracias. Vamos así por... Sí, yo quiero agradecerles especialmente por haber estado acompañándonos hasta esta hora, Ana y Álvaro, uno además una hora más tarde todavía. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Quiero también agradecer especialmente la presencia del jefe de política de la delegación de la Unión Europea en Uruguay, Jan Jędrzejewski, espero haberlo dicho bien, quien nos va entonces a hacer un cierre luego de una pausa café que vamos a hacer en este momento para despertarlos un poquito y seguimos entonces en la segunda parte.